Me siento muy feliz. Amén. ¿Saben por qué? Porque al predicar la palabra de Dios es un privilegio. Amén. Dios está abriendo puertas. ¿Cuánto lo creemos así? Amén. Dios está abriendo puertas. Y quiero decir que si nosotros venimos preparados hoy para escuchar la palabra de Dios, su vida jamás va a ser lo mismo. Amén. Gloria a Dios. Y quiero iniciar con una pregunta. ¿Por qué tú naciste en esta tierra? ¿Te has preguntado alguna vez, te has sentado y le has dicho al Señor, Señor, ¿cuál es el propósito Amén. Gloria a Dios. de mi vida en esta tierra? ¿Será que eres uno más del montón? Interesante pregunta, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? El otro día un amigo me decía, ¿sabes qué, Saúl? Yo estoy vivo porque alguien me rescató de un basurero. Yo no sé cuál haya sido nuestra historia, cuál haya sido nuestro pasado, pero hoy vengo a traerte un mensaje de esperanza. Amén. Gloria a Dios. Hoy vengo a traerte un mensaje y para decirte que Dios nos ha dejado en esta tierra con un poder, con un poder de hacer grandes cosas, con un poder de hacer muchas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué tú has nacido? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos al primer versículo y yo quiero que vayamos en Proverbios Aleluya. 23:7. Proverbios 23:7. Saben, hermanos, ahí en ese versículo, ¿qué es lo que tú estás pensando ahora mismo en tu vida? ¿Qué es lo que tú estás pensando ahora? Tal vez tú dices, bueno, tengo problemas, tengo dificultades, tengo unos biles que pagar. Yo no sé cuáles son tus preocupaciones. Pero ¿qué es lo que dice allí en Proverbios? ¿Quién lo tiene? ¿Qué dice en Proverbios? 23 dijo. 23:7. 23:7. 23:7. Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Qué es lo que tú estás pensando ahora? Como lo piensas en tu corazón, Aleluya. así será. Lo que tú estás pensando ahora mismo, eso es lo que es tu vida. Amén. Y es lo que va a formar tu vida el día de mañana. Pero ojo con eso, es lo que va a formar la vida de tus hijos. Aleluya. Es lo que va a formar la vida de estos muchachos. Es lo que va a formar la vida de mis hijos. Lo que yo pienso. ¿Qué es lo que nosotros estamos pensando? El título del tema, el poder que Dios nos ha dado. Amén. ¿Cuál será ese poder que Dios nos ha dado? ¿Lo hemos descubierto? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida en esta tierra? Hacer su voluntad. Hacer su voluntad. ¿Saben, hermanos? Obediente. La obediencia. Saben, como todos, yo no sé, a mí siempre me gusta investigar, me gusta cuando algo me dicen y yo digo, ¿será verdad? Déjame ir a investigar un poco. Y me di cuenta que hay grupos que controlan el mundo, muchos grupos, pero hay un grupo selecto. Escuchen esto, y ustedes pueden decir, ¿qué tiene eso con mi vida espiritual? ¿Qué tiene que ver eso con mi vida familiar? Sucede que este grupo se reunieron y dijeron, vamos a controlar al mundo. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a controlar al mundo. Y uno de ellos dijeron, ¿cómo vamos a controlar al mundo? Si todos nacen con un potencial que Dios le ha dado. Y ellos dijeron, vamos a controlar al mundo a través de la mente. Amén, gloria a Dios. Estos temas pocas veces se hablan, por eso dije, si tú vienes preparado, hoy vas a llevarte y vas a descubrir cuál es el propósito que Dios nos ha dado en nuestra vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y ellos crean un sistema que se llama el MIP. ¿Ustedes han escuchado de eso? Aleluya. El gloria a Dios. MIP.
que se llama el modelo imperante del pensamiento. Amén. Gloria a Dios. Ellos dijeron, vamos a controlar al mundo. ¿Por qué? Porque cuando nacen los niños tienen un potencial y usted le pregunta qué quiere ser cuando seas grande. Y los niños que dicen, por ejemplo, mi niña dice que quiere ser doctor, mi niño quiere ser policía, ¿verdad? He preguntado a otros niños, dice yo quiero ser un pastor, yo quiero hacer esto, pero llega un momento, una etapa, que como que todo comienza a bajar. Amén. Gloria a Dios. Comienza todo a bajar. ¿Saben por qué? Porque ellos, este grupo dijeron, vamos a crear un sistema. La educación es buena. La educación es buena. Daniel fue a las grandes universidades, Moisés también. Pero este grupo de personas dijeron, vamos a controlar al mundo creando sistemas. Y de ahí empiezan a crear las escuelas. ¿Le ha pasado que cuando un niño comienza a ir a la escuela por primera vez, esa noche no duerme? Porque está feliz, porque dice, wow, por primera vez voy a ir a la escuela. Pero pasan 2 meses, 3 meses, ¿qué es lo que pasa con el niño? Dice, ya no quiero ir a la escuela. Un día mi niña llega llorando a casa y me dice, papá, ya no quiero ir a la escuela. Y yo le dije, ¿por qué? Porque yo le dije a mi maestra que yo canto. Y yo quiero cantar en la escuela. Escuchen bien esto. Y yo quiero predicar de Jesús. Pero la maestra me dijo, acá no se habla de Jesús. Este sistema dijo, vamos a quitar a Jesús de las escuelas, de las universidades y vamos a meter la evolución. Amén. Gloria a Dios. La pregunta es, ¿está en peligro nuestra vida? ¿Está en peligro nuestra salvación? ¿Está en peligro la vida de nuestros hijos? Ahora nosotros, ¿qué es lo que pensamos en nuestros hogares? ¿Qué es lo que estamos enseñando a nuestros hijos? Ahora, hermanos, estas personas dijeron, vamos a crear eso para que el mundo viva con miedo. Hoy el mundo vive con un miedo. Vive con miedo, aterrado a las cosas. Pero no es por casualidad. Hoy en día estamos en el pleno siglo XXI. Hoy en día la ciencia, como dijo Daniel, la ciencia se aumentará. La tecnología sigue creciendo. Pero ¿cómo está nuestra vida espiritual? ¿Hacia dónde estamos corriendo? Cierto día se cuenta una historia que alguien entró al taller de Satanás. Y cuando entra en ese taller hay varios libros, muchos libros, pero en medio se encuentra un libro brillante con letras de oro. Y esta persona le pregunta, a ver, ¿qué es ese libro? ¿Por qué es tan especial? Y Satanás le responde, es el libro del miedo. Es un cincel que voy a utilizar para acabar con mucha gente. Por eso la palabra de Dios dice, como lo piensas en tu corazón, así será. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que nosotros estamos pensando ahorita mismo? De eso va a determinar tu vida. Y Satanás le dice, tráigame una persona desanimada y verás cómo le voy a convertir su vida en miserable. Amén. Pero hay una buena promesa. Ahora, y lamentablemente, muchos de nosotros, los hijos de Dios, tenemos miedo. Tenemos miedo. Porque yo siempre digo, cuando todo es felicidad, cuando hay alegría, cuando hay buena salud en el hogar, cuando tus hijos están bien, uno dice, Señor, gracias, yo voy a ir a alabarte, a glorificarte.
Pero cuando pasan problemas en tu vida, tú le gritas al Señor y le dices, Señor, ¿no que de verdad tú existes? Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué me pasa todo eso? Se cuenta la historia de dos marineros. Y eran buenos marineros. Pero uno de ellos era tan bueno porque decía, wow, hoy el día está buenísimo. Los cielos están azules. No hay vientos, no hay tormentas. Así que él se distinguía y decía, yo soy un buen marinero. Porque él conducía mientras no había tormenta. Pero el otro marinero, cuando comenzaba a llover, cuando las nubes estaban llenas, cuando las tormentas, cuando las olas comenzaban a crecer, él decía, es hora de marchar. Ponía sus velas en contra de la tormenta. Y él decía, soy un buen marinero. Yo siempre digo, y se vino mientras venía conduciendo cuando terminamos de hablar con el pastor, después que me hizo la invitación. De hecho, hoy tuvimos el honor de predicar allá en una iglesia en Salisbury. Amén. Y mientras veníamos viajando, la tormenta venía tan recio, ¿verdad? En un momento me preocupé porque el carro empezó a marcar la batería porque era tan grande los ríos que teníamos que pasar. Y yo siempre, y vino a mi mente, tú nunca descubrirás qué tan grandes son las tormentas a menos que tú estás en medio de ella. Amén. Gloria a Dios. Nunca descubrirás qué tamaño es la tormenta cuando tú estás en medio de ella. Amén. La pregunta es, ¿qué tipo de marinero quieres ser? ¿Quieres conducir cuando todo está bien? ¿Qué tipo de cristiano queremos ser? ¿Queremos alabar al Señor cuando todo en la vida esté marchando bien? ¿O queremos decir, Señor, gracias por los problemas, gracias porque estoy pasando con eso, gracias porque mi vida aparentemente está destrozado, pero eso ahí cuando Dios quiere hacer grandes maravillas? Amén. Aleluya, amén. Eso. Hoy en día la cristiandad, escuchen bien esto, hoy en día muchos creen en Cristo, pero nadie le cree a Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Hoy en día muchos creen en Cristo, pero nadie le cree a Cristo. ¿Saben por qué? Vayamos al otro versículo, en segunda de Timoteo. En segunda de Timoteo 1:7. ¿Qué es lo que dirá allí en ese versículo? Ahí tú vas a descubrir cuál es el propósito que Dios nos ha dado en nuestra vida. Segunda de Timoteo 1:7, ¿qué lo tiene? Yo quiero que lo lea a voz en cuello. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Wow. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de ¿qué? De cobardía. ¿Nosotros somos cobardes acaso? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, no nos ha dado un espíritu de miedo, sino un espíritu de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Pero lamentablemente me he encontrado con mucha gente que dice yo voy a la iglesia, pero cuando tú le comienzas a hablar de trascender en la vida cristiana, de trascender en su vida espiritual, de trascender en su vida familiar, ellos dicen no, usted me está hablando de otra cosa. Pero entonces, ¿de qué, en quién Dios hemos creído? Cuando Dios nos ha dicho, es que no te ha dado un espíritu de cobardía, Amén, gloria a Dios. sino de poder de hacer grandes cosas, poder de cambiar la vida de nuestra familia, poder cambiar todo, de amor. Qué bonito, mire qué bonito esa palabra, amor. Amén. Cuando un joven se enamora por primera vez, ¿qué es lo que pasa con su vida? Oye, todo comienza a cambiar. Si antes el joven o la jovencita no ayudaba dentro del hogar, llega a casa y dice, mamá, papá, ¿en qué te puedo ayudar? Y todo es felicidad. Y usted dice, ¿qué pasó? Le cambiaron a mi hijo. Amén. ¿Por qué? Porque se está, ¿qué? Enamorando. Amén. El amor.
el dominio propio. A veces uno dice, Señor, yo no puedo con este pecado, Señor, ¿hasta cuándo? Ayúdate que yo te ayudaré, es lo que dice Dios. Dios nos ha dado la capacidad, el poder del dominio propio. El poder de cambiar. Saben, hermanos, como decía, el mundo vive con miedo. Las enfermedades en pleno siglo XXI siguen aumentándose, siguen creciendo, pero esta enfermedad del miedo está acabando hoy en día con la gente. El cáncer del miedo está acabando. El cáncer de la inseguridad, el cáncer de la unidad está acabando. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ante todo eso? ¿O le creemos a Cristo Jesús? ¿O Satanás va a utilizar ese cincel para acabar con nuestra vida y la vida de nuestra familia? Tenemos que creerle a Cristo Jesús. Ahora, nosotros estudiamos la Biblia y leemos el libro de Génesis, vemos cómo Dios crea todo, ¿verdad que sí? La pregunta es, ¿en qué momento Dios dijo, hágase el miedo? Yo lo he buscado, yo no sé si ustedes lo han encontrado. ¿En qué momento Dios dice, hágase el miedo? El miedo proviene de la mente, porque Satanás comienza a meterte miedo. Amén, gloria a Dios. Hay muchas cosas, tradiciones que traemos. Miedo de seguir hacia adelante. ¿Por qué? Porque uno dice, no, yo ya no voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque como que en vez de crecer, tenemos miedo de perdonar. Es fácil perdonar, es fácil pedir perdón. Decir, hermano, hermana, yo le fallé, he venido a pedirle perdón, ¿verdad que no? Porque nosotros tenemos, ¿qué? Miedo. Esa enfermedad está acabando con nuestra vida. Pero Dios, que es nuestro creador, nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Aleluya. Eso es lo que Dios nos ha dejado. Vayamos al otro versículo. Marcos 9:23. ¿Qué es lo que nos dice en Marcos 9:23? ¿Qué tiene que eso que ver con nuestra vida, con el miedo, con nuestras inseguridades? Marcos 9:23. El que lo tenga, por favor, yo quiero que lo lea. Marcos. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si tan solo puedes creer, Amén, gloria a Dios. todo es posible. Aleluya, gloria a Dios. Si mi Cristo Jesús me dice a mí, es cierto, Saúl, estás pasando por problemas, estás pasando por tantas dificultades, pero mi Jesús me dice, si tan solamente puedes creer. Amén, gloria a Dios. Ahí es cuando se activa la fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Yo siempre digo, ¿de qué tamaño es la fe? Me gustaría pesar esa fe. ¿Qué es la fe? La fe es algo que nosotros no podemos ver. Amén, gloria a Dios. Es la certeza. ¿De qué tamaño es tu fe? Aleluya, gloria a Dios. Jesús dice, si tan solo tuvieras tu fe como un granito de mostaza. ¿Saben, hermanos? Aleluya, gloria a Dios. Yo siempre le digo al Señor, cuando mi fe comienza a tambalear, le digo, Señor, ayúdame tú a creer. Porque mis fuerzas humanas ya no dan más. Ustedes han escuchado la historia de mis niños. Pero algo que yo resalto mucho
Por eso, cuán bonito es creerle a Jesús y cambiar nuestros pensamientos. Amén. Creerle a Jesús. Cuando el doctor dice tu hijo no va a caminar, después de la operación él dijo existe un 99.9% que él no va a caminar. De hecho, a todos los niños que le hemos operado de la espina dorsal, nunca los he visto caminar. Pero yo creo en Jesús, le creí a Él. No te estoy hablando de religión, no. Te estoy hablando de Cristo Jesús. Aleluya, amén. Porque Jesús no es religión, es una relación. Amén. ¿Escuchaste eso? Ahora, yo le pedí a Jesús y le dije, Señor, acá estoy. Y yo le dije, Señor, si mi hijo camine, qué bueno. Y si no, pues no puedo hacer nada más. Yo solamente puedo dar hasta donde puedo. Pero tú tienes la última palabra. Y yo siempre oraba, le decía, Señor, yo quiero que mi hijo camine. Pero un día un pastor me dijo, mira, Saúl, porque dice, mira, vamos a orar. Yo quiero escucharte como tú le oras a Dios, pidiéndole por tu hijo. Y yo le dije, Señor, por favor, yo quiero que mi hijo camine. Cuando terminamos de orar, porque él es mi amigo, el pastor, y me dice, mira, quiero hacerte una corrección. Le digo, perfecto. Y él me dice, Saúl, ¿tú quieres que tu hijo camine? Le digo, sí. ¿Quién no le gustaría que su hijo caminara? Y él me dice, desde hoy en adelante, tú le vas a decir a Jesús, Señor, gracias porque mi hijo camina. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Gracias porque mi hijo camina. Aleluya, gloria a Dios. Cuando yo escuché eso, dije yo, esa es la oración que yo tengo que decir. Y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Prepárate, vamos a ir a Walmart. Y ella dijo, ¿para qué? Le digo, vamos a ir a comprar una pelota de fútbol. Porque yo sé que mi hijo va a jugar fútbol. Aleluya, gloria Y cuando los a Dios. doctores nos habían dicho que no iba a caminar, fuimos, compramos, pero después ya cuando le hicieron la operación, él no podía mover su piernita. Pero ya cuando la anestesia pasó, vimos que el milagro ocurrió. Amén, Aleluya. gloria a Dios. Ahí lo tiene. Por eso la Biblia, y por eso yo le creo a Cristo Jesús. Amén. Yo le creo a Él. Yo no sé cuál es tu situación que tú estás pasando, pero yo te invito a que tú le crees a Él. Amén, gloria a Dios. Que tú le crees y confíes en Él. Aleluya. Para seguir avanzando, vamos al último versículo. En tercera de Juan 1:3. ¿Qué es lo que nos dice allí en tercera de Juan 1:3? Gloria a Dios, aleluya. Tercera de Juan, 1:2. Tercera de Juan 1:2. El anciano Agallo, el amado a quien amó en la verdad. ¿Es eso? Sí, el otro versículo, el 2 también. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Wow. Amén. Gloria ¿Qué es lo que nos dice nuestro Creador? Amado, yo deseo que tú seas prosperado. Amén, gloria a Dios. En poquito, ¿no? No. En todo. Amén, aleluya. En todo. Y que tengas, ¿qué? Salud. Amén, gloria a Dios. Así como prospera tu alma. Amén, aleluya. Yo creo en este mensaje. Yo le creo a Jesús porque dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado. Amén, gloria a Dios. Ahora yo pregunto a nosotros los padres que estamos aquí, las madres, ¿a ti te gustaría que tu hijo fuera un hijo miserable? ¿A ti te gustaría que tu hijo fuera un hijo que te dijera, ¿sabe qué, papá, mamá? Acabo de perder mi renta. Estoy con una deuda hasta el cuello, ya no puedo. ¿A ti te gustaría? ¿No le brindarías tu ayuda? Amén, gloria a Dios. ¿Cuánto más nosotros que somos terrenales? Si nosotros podemos hacer eso, ¿cuánto más nuestro Creador? Amén, aleluya. ¿Cómo usted se siente cuando su hijo se enferma?
¿Será que usted dice, wow, Señor, gracias porque mi hijo está enfermo? Qué bonito, qué emoción. ¿Verdad que no? No. ¿Por qué? Porque usted lo ve a su hijo triste. Usted dice, wow, Señor, por favor, yo quiero que tú sanes a mi hijo. Pero dentro de nosotros hay un dolor. Amén, gloria a Dios. Ahora, Cristo Jesús nos dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado. Ahora, ¿ustedes creen que Jesús se alegra cuando usted pierde su trabajo? ¿Usted cree que Jesús se alegra cuando usted no tiene mucha economía? ¿Usted cree que Jesús se alegra cuando usted dice, wow, quisiera ir a la iglesia, pero no sé cómo moverme? ¿Ustedes creen que se alegra? Cristo Jesús desea que nosotros seamos prosperados en todo y que tengamos buena salud. A veces nosotros le pedimos a Jesús, le decimos, Jesús, por favor, sáname. Jesús, por favor, yo quiero que mi vida, yo quiero que tú me des una buena salud. Si a las 12 de la noche tú te vas y comes en un restaurante y te llenas bien lleno y te vas a dormir, ¿tú crees que Jesús te puede ayudar así? No estoy diciendo que no hay que comer, no. Aleluya, gloria a Dios. No. Pero solamente que hay que utilizar la lógica. ¿Cómo uno va a dormir lleno el estómago? En vez de que Dios nos da buena salud, las enfermedades van a empezar a aparecer. Y Cristo Jesús no desea eso. ¿Por qué? Porque nosotros somos creación perfecta. Si nosotros amamos a nuestros hijos, ¿cuánto más Él quiere lo mejor de nosotros? Aleluya, gloria a Dios. Vengo a decirte que tú eres la creación perfecta. Yo no sé cuál haya sido tu pasado. Yo no sé si te quisieron o no te quisieron tus padres. No lo sé, solamente tú lo sabes. Hoy en día a veces traemos tantos problemas cargados. Como alguien se sentó hace 2 semanas conmigo y me dice, mira, Saúl, tuve un pasado terrible. Abusaron de mí. Y eso todavía no lo puedo olvidar. Yo no sé cuál haya sido tu historia, pero he venido a decirte que tú y yo no estamos en este mundo por casualidad. Hemos nacido con un propósito. Hemos nacido para trascender, para vivir con nuestro Creador. Él quiere darnos lo mejor, pero nosotros los hijos tenemos que aceptarlo, obedecerle a Él. Escuchar y decirle, Señor, si tú me dices aquí, yo te obedezco. Si tú me hablas aquí y me dices que tú quieres lo mejor para mí, es cierto, tengo miedo, pero tú me has dicho que no me has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de hacer grandes cosas. Aleluya. Cristo Jesús vive ¿dónde? ¿En la tierra? ¿Dónde está su trono? En el cielo. Y un día Jesús va a venir por nosotros y nos quiere llevar a vivir ¿dónde? Al mundo. En el mundo, en los cielos, Aleluya, gloria a Dios. en la tierra nueva que Él ya está listo para nosotros. Amén, gloria a Dios. La palabra de Dios dice, yo no sé cómo están tus fuerzas hoy, pero cuando uno le acepta a Jesús, Él renueva nuestras fuerzas como las águilas. Gloria a Dios, aleluya. Para eso hemos venido a este mundo. Nosotros somos águilas. Amén. Para terminar, cierto día se cuenta una historia. Había un águila. Y empieza a salir a buscar comida. Porque sabía que los aguiluchos iban a nacer. Pero cuando sale a buscar su comida para los futuros polluelos, hay una tormenta. Y en medio de esa tormenta viene un fuerte viento y lo lleva al águila y el águila pega contra la piedra. Y el águila sabía que iba a morir. Así que se empezó a preocupar por los huevos que tenía ahí. Y agarró uno de ellos y lo trajo a la tierra. Cuando vino a la tierra descubrió que había un nido de gallinas. Vio que nadie estaba viendo, ninguna gallina por ahí. Depositó el huevo y el águila se fue a morir.
Pasó el tiempo. Los huevos comenzaron ¿qué? A explotar y a salir los pollitos. Y entre en medio de los pollitos estaba un águila. Pero no sabía que era un águila. No lo sabía. Empezaron a crecer los polluelos. El águila picaba la tierra como los pollitos picaba. Pero un día, mientras estaba picando, se dio cuenta que algo volaban en el cielo. Y le pregunta a su mamá gallina y le dice: mamá, ¿por qué tú y yo no podemos volar así como ellos? Y la gallina le dice: hijo, esa ave es una ave de los grandes. Es un águila. Tú y yo no somos águila, somos gallinas. Dios nos ha dejado aquí. Estamos destinados para morir como gallina. Entonces el águila respiró y pensó: si tan solamente pudiera volar como ellos. Y parece que la gallina comprendió sus pensamientos y le vuelve a decir: hijo, y le dice: tú y yo vamos a morirnos como gallina. Y el águila se olvidó y comenzó a picar la tierra. Y se murió siendo un águila sin descubrirlo. Cristo Jesús nos quiere llevar con Él. Pero Satanás nos dice: no, aquí es donde tú perteneces. Sigue picando la tierra. Sigue allí con tu cabeza hasta el piso. Ya no vayas a la iglesia. ¿Para qué? Si tu vida es una vida miserable. Un día tú estás ahí en la iglesia, después comienzas a hacer un desastre con tu vida. Quédate allí. Pero he venido a decirte que cuando nos acercamos a Cristo Jesús, Él renueva nuestras fuerzas. Así que si pensabas que hoy era tu último día de decir: bueno, voy porque el pastor me llamó, ¿verdad? Ya después ya no voy más. Si te apartas de las cosas de Dios, ay de ti. Porque ¿qué será de tu vida? ¿Quieres seguir acabándote en el mundo? Tomando, yéndote a los bailes, destruyendo, pasando accidentes. ¿Y después qué? ¿Y después qué? Morir como la gallina, sin descubrir cuál es el propósito que Dios nos ha dado en nuestra vida. Hermanos y hermanas, tenemos que creerle a nuestro Cristo Jesús. Si Él me dice que yo tengo el poder de hacer grandes cosas, eso se va a hacer. Si Él me dice que si tan solamente puedes creer, todo es posible, eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar. Así que tenemos que cambiar nuestros pensamientos. Creerle a Jesús y no creer a las tradiciones. Porque hoy en día hay tantas tradiciones, tantas costumbres. Hay muchas que Satanás ha puesto. Muchas que ha puesto. Pero olvidémonos de las tradiciones y creémosle a Cristo Jesús. Así que, hermanos, que este mensaje, que lo podemos llevar en nuestra vida, que no solamente sea un mensaje más. No. Si usted ha puesto por lo menos 1 onza de atención, le aseguro que su vida va a ser diferente el día de mañana. Cuando usted se levanta, sí hay problemas, hay muchos problemas, pero hay que darle gracias a Dios. Porque en los problemas uno se hace buen cristiano. Si no hay tormenta, jamás vas a descubrir las grandes cosas que Dios tiene para ti. Qué bonitos son las tormentas, ¿verdad? Amén. Pero para ver qué tamaño son las tormentas, hay que estar en medio de ellas. Así que Dios bendiga su palabra. Esto ha sido el mensaje y que Dios nos bendiga. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos se gozaron, hermano? Amén.